Bienvenidos al Plan Estratégico Turístico de Pedro Vicente Maldonado, elaborado por Alison Carabalí, Karen Montenegro y William Guamán. Como introducción, Pedro Vicente Maldonado se ubica en la estribación occidental de la cordillera de los Andes, al norte del Ecuador, en la provincia de Pichincha y a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar. La capital del cantón es la única parroquia urbana que lleva el nombre del singular científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. El cantón cuenta con 600 kilómetros cuadrados de superficie, en la cual fluye un importante sistema hidrográfico que provee del recurso hídrico a los pobladores del territorio, facilitando las labores agrícolas y humanas. La metodología que se utiliza en la realización del presente diagnóstico es analizar los 12 componentes del sistema turístico realizado por Enrique Cabanilla, que permite identificar los elementos que un territorio dispone para poder evaluar la potencialidad y debilidades del área en que se desea emprender la actividad turística. Con esta investigación, se puede identificar varios actores y recursos que intervienen en la planificación de un producto turístico, para dar información veraz de la situación actual del territorio y poder implementar proyectos que beneficien al desarrollo de las localidades y así determinar el potencial turístico en la comunidad. Estos componentes están inmensos en un sistema turístico y han sido desarrollados para un análisis profundo y sencillo. A partir de esta relación, los 12 componentes se ubican de la siguiente manera: 8 componentes para oferta turística, 5 para atractivos, 2 para infraestructura y 1 para servicios turísticos, un componente para la demanda turística, un componente para la superestructura turística, dentro de ellos para la política y para actores endógenos y exógenos territoriales. Así, posteriormente se realiza el diagnóstico y la evaluación y los proyectos. La evaluación se realizó la evaluación se realizó con cada componente, por lo tanto se acudió a la matriz de evaluaciones de indicadores. Posterior se realizó la escala de Likert, donde nos permite interpretar los resultados de una manera más sencilla y nos permite definir el nivel de potencialidad turística en las siguientes escalas: muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. Esto dependiendo del porcentaje obtenido en la valoración. En base al diagnóstico realizado, se han establecido objetivos estratégicos, ofensivos y defensivos, tomando en cuenta la matriz FODA, con la finalidad de establecer proyectos que contribuyan a la mejora y desarrollo de cada componente dentro del cantón. A continuación, la misión y visión de Pedro Vicente Maldonado. Una vez que se realiza el diagnóstico y la evaluación, se procede a realizar el plan estratégico que se sustente en una misión, en donde el principal objetivo es promover y fomentar la actividad turística del cantón Pedro Vicente Maldonado, determinando criterios y políticas adecuadas mediante el desarrollo de proyectos de planeación, capacitación, vigilancia y seguridad turística para optimizar la calidad de los servicios e incrementar los flujos turísticos hacia el territorio, así como también se establece una visión en la que Pedro Vicente Maldonado para el 2030 habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo socioeconómico del cantón, mejorando las condiciones del sistema turístico con políticas claras para promover un turismo sostenible, cuya filosofía sea alcanzar la más alta satisfacción en sus visitantes. A continuación, se presenta el diagnóstico de cada uno de los componentes de Pedro Vicente Maldonado. El primer componente a analizar es el componente natural. Este componente hace referencia a todos los recursos turísticos naturales, capaces de satisfacer las necesidades de recreación y esparcimiento de los visitantes. En Pedro Vicente Maldonado se encuentran atractivos turísticos que poseen una gran importancia para la actividad, los cuales se presentan en el cuadro siguiente. Existe una cantidad de 8 ríos y 11 cascadas. La Reserva Ecológica de Mangaloma, que alberga una gran cantidad de flora y fauna. De acuerdo con la escala de Likert, el componente natural obtuvo una calificación de nivel medio. En Pedro Vicente Maldonado existe una gran riqueza hidrológica, cascadas muy impresionantes donde se puede practicar turismo de aventura. Cuenta con la reserva de Mangaloma y al encontrarse en el Chocó andino tiene un gran potencial para el avistamiento de flora y fauna, dando énfasis al aviturismo. Sin embargo, tras la ponderación, estos atractivos tienen deficiencia de infraestructura turística, no existe accesibilidad para personas de la tercera edad o discapacitadas y se debería mejorar los servicios turísticos. Por esta razón, se presentan los siguientes proyectos. El primer proyecto es generar rutas de observación de flora y fauna, especialmente de aves, mediante el estudio de especies en el cantón Pedro Vicente Maldonado en el lapso de un año,
para captar turistas que buscan exclusividad y tienen conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. Este proyecto se concentrará en un inventario de aves del cantón, determinar los lugares de la ruta según la cantidad de flora y fauna y su infraestructura turística, diseñar las rutas, extensión, paradas, horarios, costos y definir actividades como senderismo, ciclismo, natación, dotar de señalética de aproximación a las rutas y generar un plan de promoción de las rutas. Posterior, dentro de este proyecto se evaluará el alcance y el posicionamiento que se logró con las rutas. El segundo proyecto, Mejorando el Ambiente de Pedro Vicente Maldonado, intenta prevenir el deterioro ambiental de ríos y reservas naturales mediante este programa de conservación. Se implementará la campaña Cuida el Ambiente Pedro Vicente Maldonado, a fin de crear conciencia y responsabilidad mediante los medios visuales, auditivos y textuales. Se desarrollará un manual de educación ambiental, se difundirá la información en escuelas, colegios, comunidades cercanas a los atractivos y el GAT brindará charlas de manera trimestral. Se elaborará un video que será subido a la plataforma digital de YouTube para mayor difusión y se creará un sistema de control como ordenanzas y multas en contra de la contaminación ambiental. Posterior, dentro de este proyecto se evaluarán las charlas realizadas sobre la percepción de la información a los asistentes, se entendió la información y si se concientizó sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Luego de esto, el siguiente componente es el cultural. Dentro de Pedro Vicente Maldonado, existe únicamente atractivos culturales catalogados como arquitectura religiosa. La conservación, especialmente de las iglesias y santuarios, es muy buena por tratarse de espacios públicos y religiosos que son de importancia para la población. En su mayoría, las visitas están motivadas por la cuestión de devoción religiosa. El componente de hechos culturales obtuvo una valoración baja, respecto a que los únicos atractivos que posee son 3 iglesias, de las cuales la iglesia Nuestra Señora del Cisne obtuvo un nivel medio, ya que se encuentra en la cabecera cantonal, posee accesibilidad y cercanía a varios servicios turísticos. En cuanto a las otras iglesias poseen un nivel bajo, debido a que no se encuentran disponibles al público en cualquier horario. No poseen facilidad de acceso ni cercanía a los servicios turísticos que requiere el turista para complementar su visita. Por esta razón, los siguientes proyectos propuestos son: el primer proyecto, ruta por las iglesias de Pedro Vicente Maldonado. El objetivo es diseñar una ruta en torno a los atractivos culturales de Pedro Vicente Maldonado, mediante el correcto aprovechamiento de las particularidades que poseen las iglesias más representativas, tomando en cuenta que en la mayoría de las iglesias se pueden encontrar reproducciones de pinturas famosas a nivel mundial y reliquias de varios santos reconocidos por la Iglesia Católica. El siguiente proyecto se enfoca en implementar infraestructura turística necesaria dentro y fuera de las iglesias, determinar las diferentes actividades que se realizarán en cada iglesia, implementar la ruta por medio de un plan piloto y elaborar un plan de difusión, y determinar el visitante regional, nacional o internacional. El segundo proyecto, Mitos y Leyendas de Pedro Vicente Maldonado, con el objetivo de elaborar un libro de mitos y leyendas, recolectando información de diferentes fuentes para organizar recorridos y guianzas teatralizadas dentro del territorio. Se concentrará en 7 aspectos: investigar todos los mitos y leyendas existentes, seleccionar las más representativas, renombradas y conocidas por la comunidad, publicar un libro interactivo de mitos y leyendas en el cantón físico y virtual, elaborar un plan de trabajo para determinar la ruta del recorrido, verificar y complementar la infraestructura de los lugares, seleccionar las guías para teatralizar y promocionar mediante un plan de difusión. El siguiente componente es el gastronómico. El componente gastronómico nos explica la riqueza del cantón de Pedro Vicente Maldonado. A continuación, se describe el componente. El acceso es fácil, ya que la mayoría de los lugares que ofrece este tipo de gastronomía se encuentran ubicados en la cabecera cantonal. El resultado obtenido del componente gastronómico es de nivel medio. Encontramos platos que están posicionados en la zona, pero son muy pocos conocidos en los cantones aledaños, como el ceviche de palmito, que se elabora con productos de la zona y no es común encontrarlo en otros lugares. Sin embargo, no hay promoción y comercialización de la gastronomía, no existe información de la gastronomía en Internet ni señalética de aproximación, y se debe mejorar en la contratación de profesionales de turismo o programas de capacitación para brindar este servicio. Por esta razón, los siguientes proyectos propuestos son: el primero, la ruta gastronómica Pedro Vicentino. El objetivo de esto es desarrollar rutas gastronómicas mediante la organización de ferias gastronómicas típicas en los meses de mayor producción para implementar el turismo gastronómico a nivel regional, al nivel del noroccidente de Pichincha. Tomando en cuenta que se han creado diferentes rutas, este proyecto se concentrará en 4 aspectos:
definir los establecimientos de restauración que deseen participar, determinar la infraestructura y accesibilidad para el desarrollo de la ruta, determinar la demanda a quién irá dirigida esta oferta y elaborar un plan de difusión y promoción para implementar la ruta gastronómica. Posterior a esto, dentro de este proyecto se evaluará los establecimientos de restauración, verificando que cumplan con las normas de calidad para poder brindar una mejor experiencia al turista. El siguiente proyecto es defensivo y busca fortalecer la identidad de los platos típicos del cantón, mediante la creación de un libro culinario que detalle la trascendencia histórica de los mismos y su preparación. Se destaca el desaparecimiento de la comida tradicional en los menús de la comida ecuatoriana y con ello la poca variedad de platos típicos en el cantón. Este proyecto se enfoca en divulgar la importancia de la gastronomía elaborada en el cantón y con los productos de la localidad. Posterior a esto, se valorará la efectividad del recetario en cuanto al posicionamiento de los platos típicos y el alcance que se logró obtener con este libro. El siguiente componente a evaluar es el componente festividades y eventos. Las festividades y eventos en el Cantón Pedro Vicente Maldonado están relacionadas a la cultura y en general al cantón. Son festividades que únicamente motivan a la población local, ya que no tienen reconocimiento externo adicional de que solo participa la comunidad. Los resultados obtenidos del componente de festividades y eventos en la escala de Likert es que tenemos el evento Tucán Travesía como uno de los mejores, resaltándose en nivel medio. Sin embargo, no se deja de lado la expoferia ganadera y las festividades del cantón que se ubican en un nivel bajo. Esto se debe a que el componente tuvo una calificación baja en los indicadores de señalética y movilidad, ambiente limpio, información del atractivo, servicios higiénicos, entre otros. Por esta razón, el componente festividades y eventos se encuentra en un nivel medio de potencialidad turística. Los proyectos propuestos para este componente es el primero, crear una ruta de ciclismo intercantonal entre Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, que sea segura, inclusiva y bien señalizada, de manera que pueda ser recorrida a cualquier ritmo. Se destaca que es importante generar un producto consolidado trabajando en conjunto con cantones aledaños. Este producto se desarrollará en base a reunir a las autoridades competentes para establecer los lineamientos, delimitar el trayecto de la ruta, adecuar la vía con señalética, implementar estaciones manteniendo cada 20 kilómetros, comunicar la existencia de esta ruta a los usuarios potenciales y promocionar el evento para posicionar esta atracción. El segundo proyecto es el Plan de Difusión de Festividades y Eventos Cantonales de Pedro Vicente Maldonado, que busca atraer a una mayor cantidad de visitantes en la temporada de fiestas por medio de la difusión de estas diferentes plataformas digitales. Se destaca que no existe difusión de los eventos en el cantón, porque se enfoca solo en la comunidad y no en un mercado externo. Tomando en cuenta que las festividades de cantonización permiten la integración tanto de la comunidad como de actores externos, el proyecto se enfocará en la creación de la respectiva publicidad que será difundida por diferentes medios físicos y electrónicos, donde se definirá el producto, se identificará la demanda a quién va dirigida, se determinará los medios por los cuales se hará la difusión de festividades y eventos y se implementará carteleras, vallas publicitarias sobre el evento. Posterior a esto se monitoreará la efectividad de la difusión. Continuando con el componente de actividades recreacionales, en el diagnóstico se identificaron 4 principales actividades. Entre ellas destaca el aviturismo, la natación, el ciclismo y el senderismo. De acuerdo con la evaluación en la escala de Likert, el componente de actividades recreacionales se encuentra en un nivel medio, representado por el 46.32% de potencialidad turística. Esto debido a que varios de los indicadores que han sido evaluados estuvieron bajos. Entre ellos se puede diferenciar a la infraestructura de apoyo al componente, el tipo de transporte turístico y servicios higiénicos. En esta evaluación también podemos dar cuenta que la actividad de aviturismo es una de las mejor puntuadas. Como estrategia de mejoramiento al componente, se han propuesto los siguientes proyectos. El número 1, denominado Pedro Vicente Maldonado es diversión. Este se enfoca en usar la extensión territorial del cantón para que se desarrollen diversas actividades, sean terrestres o acuáticas, de manera que permita consolidar la oferta de turismo. En base a esto, el proyecto se aplicará en primera instancia determinando los espacios o lugares destinados a la realización de las actividades, para posteriormente implementar la señalética necesaria respecto a cada una de las actividades, de tal manera
que se proceda a promocionar cada una de ellas con el fin de que se posicionen como parte de la oferta propia del cantón. El segundo proyecto propuesto es proveer de equipamiento a cada actividad, el mismo que se orienta a proporcionar la infraestructura y el equipamiento necesario para la ejecución de las actividades recreativas con el fin de que se oferte a la demanda nuevas alternativas de esparcimiento con calidad. Por ello, el proyecto se desarrollará a partir de definir qué actividades requieren de infraestructura para posteriormente cotizar, comprar y ejecutar la adecuación de cada infraestructura. Cabe mencionar que el proyecto, para que perdure en el tiempo, es necesario se realice mantenimiento y monitoreo de su estado. Para ello se ha propuesto que tal monitoreo se lo realice cada 5 meses. Continuando con el componente vías de acceso, del diagnóstico se percibe que el cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con dos principales vías de acceso, las cuales se encuentran en buen estado, especialmente la vía Calacalí-La Independencia y la vía Aloa-Santo Domingo. En su mayoría el cantón cuenta con 7 vías internas de segundo orden, es decir, lastradas y adoquinadas, así como también presenta 6 vías externas que conectan los diferentes recintos. Posteriormente, realizada la evaluación, se determina que el componente de vías de acceso obtuvo un nivel alto, representado por el 75%, ya que para llegar al territorio las principales vías son completamente accesibles para cualquier tipo de transporte. Esto da una buena conectividad al cantón y a la vez facilita la llegada de visitantes. Sin embargo, en cuanto a movilidad interna, existen varios sectores del territorio en los cuales las vías no se encuentran en buen estado, y esto no permite un fácil acceso con cualquier tipo de transporte. Para ello, se propone mejorar el componente en base a 2 proyectos. El primero, denominado Terminal Terrestre de Pedro Vicente Maldonado, el cual hace énfasis en crear un proyecto para la construcción de un terminal terrestre de acuerdo con criterios técnicos y normativos que permita resolver la necesidad de embarque y desembarque de transporte. En este contexto, el proyecto se desarrollará considerando aspectos como la determinación del terreno para la construcción del terminal, posteriormente obtener la autorización de la entidad pertinente para su continua construcción, amparada por un reglamento para la creación y autorización de su funcionamiento. El segundo proyecto es el Plan de Señalización Vial. Este se encamina en proponer la creación de un plan de señalización vial al GAT de Pedro Vicente Maldonado, debido a que la señalética vial es insuficiente y también esto ayudará a prevenir accidentes. Para ello, es importante proceder primero por realizar un diagnóstico de la señalización vial interna en el cantón, elaborar el plan donde se analizará y determinará las zonas que requieren señalética para posteriormente adquirir los insumos necesarios para realizar la señalización y finalmente instalar y monitorear si su ejecución fue correcta. Además, cabe mencionar que este proyecto estará a cargo del municipio de Obras Públicas, sin embargo, el GAT deberá presentar la propuesta para su ejecución. Continuando con el componente de seguridad, salud y servicios básicos, respecto a este componente del diagnóstico se observa que el cantón respecto a salud cuenta con 6 establecimientos o instituciones que velan por la salud de la población. Por otra parte, en cuanto a servicios básicos, en el cantón son deficientes, principalmente en cuanto al abastecimiento del agua potable, ya que más del 50% de la población no cuenta con agua que es proveída por red pública. Respecto a educación, en el cantón existen alrededor de 41 instituciones de educación distribuidas en colegios, escuelas, unidades educativas, jardines y centros infantiles. Una vez realizada la evaluación en base a la escala de Likert, este componente tuvo una calificación de 39%, lo que lo ubica en un nivel bajo, y esto se debe en especial a que los servicios básicos, especialmente el agua, no se distribuye por medio de una red pública, y también porque el restante de la población
lo obtiene de los ríos o de pozos. También cabe destacar que el alcantarillado y la recolección de basura es otro de los problemas que sufre el cantón, ya que no cuenta con un programa que se enfoque en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, se propone que para tal mejoramiento del componente se realicen los siguientes proyectos. El número 1, el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado Pedro Vicente Maldonado, el cual pretende realizar planes en conjunto con la empresa pública de agua potable y alcantarillado para que paulatinamente se pueda abastecer a toda la población con el servicio de alcantarillado y agua potable, de manera que se satisfagan las necesidades y se mejore la calidad de vida de sus habitantes. El segundo proyecto es Pedro Vicente Maldonado Siempre Limpio. El mismo hace énfasis en desarrollar un proyecto de inversión para el manejo de los desechos sólidos en el cantón Pedro Vicente Maldonado, ya que el manejo inadecuado de sus desechos poco a poco ha ocasionado contaminación, especialmente de los ríos o quebradas, que son uno de los principales destinos de la basura que genera el cantón. Continuando con el componente consumidor del diagnóstico, se observa que principalmente los flujos que se desplazan constantemente con motivos de visita hacia el cantón Pedro Vicente Maldonado en su mayoría son de la ciudad de Quito. Sin embargo, existen flujos en menor cantidad de las provincias de Esmeraldas y Manabí, así como también de Santo Domingo y los cantones más cercanos. En el diagnóstico se puede determinar que la población que visita el cantón está representada por un 56% masculino y un 44% femenino. Como lo mencioné anteriormente, el 70% de los flujos desde la ciudad de Quito, la edad promedio de los visitantes está entre 18 y 35 años. Una de sus principales motivaciones es el ocio y el recreo, representado por 84%, y con frecuencia visitan el cantón en fines de semana, representado por el 38%. De acuerdo a la evaluación del componente consumidor, este se encuentra en un nivel medio, representado por el 43.33% de potencialidad turística. Esto principalmente porque el componente registra niveles bajos en los indicadores en cuanto a la atención del cliente y al desconocimiento del tipo de visitante del cantón. Es por ello que se debe realizar estudios de mercados enfocados en preferencias, satisfacción y consumo del visitante. Para ello se propone que es importante tener en cuenta dos aspectos. Entre los proyectos que se propone se encuentra el número 1, que es denominado Estudio de Preferencias del Turista Joven en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, y el proyecto número 2, Estudio de Mercado de Satisfacción y Consumo de Pedro Vicente Maldonado. Se han considerado estos dos factores porque es importante realizar estos análisis, ya que el cantón no cuenta con estadísticas sobre el ingreso real de turistas al cantón y no se conoce acerca de las necesidades que satisfacen al visitante. Posteriormente, una vez realizados estos estudios, lo que se pretende es proporcionar estos resultados a las operadoras de turismo para que ellos sean los encargados de crear los paquetes turísticos que involucren los gustos y preferencias del turista, así como también ya analizados los datos y presentados los resultados, se elaborarán informes que permitan conocer sobre la satisfacción y consumo de los turistas para posteriormente mejorar el servicio o modificar la oferta. Continuando con el componente de servicios turísticos, del diagnóstico se destaca que existen 13 establecimientos de alojamiento y 5 de restauración registrados en el Consolidado Nacional del Ministerio de Turismo al año 2019 en el Cantón Pedro Vicente Maldonado. El componente de servicios turísticos se encuentra en un nivel medio, obteniendo un 52% de potencialidad turística. Esto precisamente se debe a que los indicadores de profesionalismo, prácticas ambientales y el trabajo en conjunto de los prestadores de servicios turísticos es sumamente bajo. Es por eso que se plantean los siguientes proyectos.
Manual de gestión de pequeños hoteles para convertirse en eco-hoteles como proyecto ofensivo. La ubicación del cantón propone diseños de servicios turísticos más ecológicos y es necesario la diversificación de la oferta para incrementar la competitividad respecto al sector de servicios turísticos, por lo que se debe crear un manual para fomentar el uso de las prácticas sostenibles en los hoteles de Pedro Vicente Maldonado, por medio de la recolección de información sobre ecohoteles para el desarrollo de un documento informativo que debe ser socializado con los servidores turísticos mediante charlas, la presentación del manual y un video que servirá de motivación a los mismos. Como segundo proyecto, se presenta la excelencia e innovación Pedro Vicente Maldonado. Se observa que existe débil consolidación de los servicios turísticos y esto se debe a la falta de información sobre administración, atención al cliente, entre otros, por lo cual se propone definir un lugar donde se realizarán charlas y los miembros y autoridades que las van a realizar, con el fin de incentivar a los prestadores de servicios turísticos a que se capaciten periódicamente. Se busca de igual forma apoyar a los emprendedores locales que estén iniciando en la actividad turística. Continuando con el componente de promoción y comercialización, se tiene del diagnóstico que el material de promoción realizado en su mayoría es elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, mientras que otros tantos son elaborados por los prestadores de servicios turísticos privados. El componente obtuvo un nivel bajo en la evaluación ya que son pocos los atractivos ofertados por los distintos medios de difusión y no se han promocionado de manera correcta debido a la poca información que se puede encontrar de estos. Siendo así, se determinó que el cantón no cuenta con un plan de promoción enfocado al turismo. Asimismo, la falta de una operadora turística en el territorio que permita consolidar toda la oferta en cuanto a los atractivos y servicios turísticos que posee el cantón. Por eso se plantean los siguientes proyectos. Como ofensivo tenemos un plan de marketing turístico de Pedro Vicente Maldonado. Se puede aprovechar la tendencia de redes sociales para la difusión de la información y la variedad de sitios web destinados a la promoción del cantón. Los planes de marketing turísticos de un territorio hacen énfasis en las características de los atractivos o recursos del territorio y el conjunto de servicios que éste puede ofrecer, por lo que se debe cumplir varias fases para su elaboración. Debe tener metas, objetivos, promociones, estrategias, las cuales se deben cumplir mediante el planteamiento de diferentes acciones. Como segundo proyecto tenemos la creación de una organización del destino de Pedro Vicente Maldonado. Se observa que existe pérdida de posibles turistas por el desconocimiento de la oferta turística del cantón debido a la inexistencia de operadoras turísticas en el territorio. Una organización de gestión de destino se encarga de la coordinación con diversas autoridades, partes interesadas y profesionales al objeto de facilitar el funcionamiento de la propia industria, brindarle apoyo e implicar a todas las partes interesadas pertinentes, públicas y privadas, así como a los residentes y a las comunidades locales en el diseño y la aplicación de un planteamiento estratégico, con un más amplio y objetivo final, que es garantizar la competitividad y la sostenibilidad del destino a corto, mediano y largo plazo. Es por eso que se propone crear una organización del destino que se encargue de gestionar el turismo dentro del cantón en Pedro Vicente Maldonado. En cuanto al componente de políticas administrativas, se obtiene que el cantón no posee políticas de turismo exclusivas del territorio, por lo cual es regulado únicamente con la Ley de Turismo que rige a todo el país. Posee un plan de desarrollo y ordenamiento territorial y adicional a este el plan de manejo de la Reserva Mangaloma. Como evaluación, tenemos que obtuvo un nivel bajo. Este resultado se debe a que en el territorio no existen normativas territoriales enfocadas al turismo, sino únicamente la Ley de Turismo que rige a todo el país, con los otros manuales que posee para que rijan el territorio. Es por eso que se plantean los siguientes proyectos. Como proyecto ofensivo se tiene
crear un plan de desarrollo turístico territorial de Pedro Vicente Maldonado. Se destaca que se parte de la información requerida para desarrollar la presente metodología se podrá encontrar dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón. Como referencia se tomó en cuenta la guía para la formulación de planes de desarrollo turístico en territorios rurales de Costa Rica. El proyecto se realizará en las siguientes fases: lanzamiento de la propuesta del proyecto, análisis previo del territorio, diagnóstico turístico, formulación del plan de acción turística, propuesta de gestión y monitoreo de la gestión. Como segundo proyecto tenemos crear un reglamento de comportamiento del visitante. La información requerida para desarrollar este reglamento se encuentra de igual forma en el PDOT del Cantón. Es importante que se establezca un código de comportamiento del turista basado en que debe ser respetuoso, de bajo impacto ambiental y sobre todo responsable. El desarrollo del reglamento se basará en un documento denominado Consejos Prácticos para el Viajero del Mundo, elaborado en el 2010 por el Comité Mundial de Ética del Turismo y validado por la Organización Mundial del Turismo. Una vez publicado este código, se procederá a instalar la señalética respectiva en cada atractivo. Finalmente tenemos el componente de instituciones administrativas. Del diagnóstico se destaca que las políticas administrativas que rigen en el cantón están a cargo del gobierno autónomo descentralizado. Existen 12 instituciones que se desarrollan y tienen varios programas dentro del territorio. Adicional a estas, existen otras 2 instituciones relacionadas al turismo, como son la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado y la Asociación de Turismo Aldeas del Quinde Real de Pachijal, Azotaqui. La evaluación de este componente obtuvo un nivel bajo. Entre los indicadores de calificación baja se encuentran la inexistencia de funcionarios encargados principalmente de turismo, convenios de investigación son escasos entre la entidad de turismo y las instituciones educativas. No se realizan investigaciones direccionadas al sector turístico, entre otros. Por esta razón, el componente de instituciones administrativas obtuvo un porcentaje del 21,43% de potencialidad turística. Se plantean los siguientes proyectos. Alianzas Pedro Vicente Maldonado. Es importante crear alianzas y convenios entre el sector público y privado para que las instituciones interesadas en el desarrollo local del cantón inviertan para la creación de nuevos proyectos o emprendimientos turísticos. El siguiente proyecto se enfoca en identificar los potenciales aliados, determinar aliados prioritarios, establecer una alianza estratégica por medio de objetivos, la redacción de un documento que avale la unión de esfuerzos, que esté firmado por ambas partes y monitorear el cumplimiento del acuerdo. El segundo proyecto defensivo es la creación del Departamento de Turismo de Pedro Vicente Maldonado. Es necesario destinar presupuesto para la creación de un departamento de turismo en dirección de la actividad turística en el cantón Pedro Vicente Maldonado, de manera que permita gestionar a plenitud esta actividad y articule a los principales actores que funcionan en ella. Es importante que un territorio cuente con actividades complementarias y de esparcimiento. El presente proyecto se desarrollará en base a una presentación del plan de gestión del Departamento de Turismo en el interior del municipio, la aprobación del mismo, el establecimiento del Departamento de Turismo, la designación del técnico encargado de coordinar la actividad en el cantón y el respectivo monitoreo de las funciones. Finalmente, presentamos la jerarquización de proyectos y el presupuesto. Se han identificado un total de 24 proyectos a desarrollarse, mismos que mediante una evaluación fueron organizados según su estado de relevancia o ponderación para definir el orden cronológico de su ejecución durante el tiempo estimado. El presupuesto estimado para el Plan Estratégico de Pedro Vicente Maldonado es de $7.735.500. 7 millones están avalados por ministerios que se encargan de las obras públicas del cantón, como son específicamente el objetivo del terminal terrestre y del alcantarillado para todo el cantón. Es por eso que únicamente el presupuesto que va a necesitar el municipio cantonal es de $735.500.
Es importante planificar para evitar degradar el ambiente físico, natural y cultural, minimizando los problemas internos para así poder satisfacer todos los requerimientos de los turistas. Muchas gracias.